que está en background. Entonces, es él el que tiene que recoger el estado de terminación, no ningún proceso init ni nada parecido, es el proceso padre. Lo que pasa que, ¿cómo lo hace? Pues lo hace haciendo algún tipo de espera no asíncrona, no se espera de forma asíncrona, de forma bloqueante, sino que hace una espera de forma asíncrona. Todavía no hemos hablado ni de la espera, ni de la llamada wait y demás. Por eso, si no lo entendéis, no pasa absolutamente nada. Lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero simplemente quería rectificar porque era un error que era el proceso init el que recogía ese estado de terminación. Es el shell sigue viviendo, con lo cual es su proceso padre, y el init recoge el estado de terminación cuando los procesos padres mueren. Y eso también lo veremos, nos estamos adelantando, pero simplemente quería rectificar este punto. Bien, una vez visto esto, vamos a pasar a continuar con la clase en el punto en que nos quedamos, ¿vale? Y vamos a ver concretamente temas de identificación de seguridad del proceso. Hablamos de que los procesos tienen lo que se llama la identidad real, el UID real y el GID real, que como en su momento dije, corresponde al usuario que está lanzando ese proceso. Es decir, cuando yo en un shell, por ejemplo, hago un sleep 10, ese proceso es un proceso que me pertenece porque soy yo como usuaria la que está lanzando dicho proceso. Luego, el proceso sleep 10 tendrá como identificación real la identificación del usuario que lo lanza. En el caso de mi máquina, el usuario M. Pérez con el UID 503. Y el GID real, el identificador de grupo de ese proceso, será el GID del usuario que lo lanza. Es decir, si mi GID es 20, pues el proceso sleep 10 lanzado por mí tendrá como el GID real el número 20. ¿De acuerdo? Bien, eso es por un lado, la identificación real. Por otro lado, hay lo que se llama la identificación efectiva. Bien, la identificación efectiva es aquella con la que se comprueba si el proceso tiene permisos para acceder a los distintos recursos de la máquina y concretamente si tiene permisos para acceder a los ficheros, como un ejemplo paradigmático, digamos, de las cosas que hay que comprobar. ¿Vale? Entonces, la identificación efectiva del proceso te dice si ese proceso puede o no acceder a ciertos ficheros y a más información, a más recursos, pero en concreto a los ficheros. ¿Qué ocurre? Que generalmente la identificación efectiva de un proceso es igual que la real. Tanto el UID efectivo es igual que el UID real y el GID efectivo es igual que el GID real. Es decir, en condiciones normales, ese sleep 10 del que os hablaba tendrá como identificación efectiva la identificación del proceso que lo lanza, la real. Y como GID efectivo, el GID real del usuario que lo lanza. Pero hay determinadas situaciones en las que nos interesa que esa identificación efectiva sea diferente a la identificación real. Voy a poner un ejemplo porque creo que va a ser la mejor manera de que veamos esto, ¿vale? Como ejemplo, para ver dónde nos interesa que la identificación efectiva. A ver, Julián, cuéntame. Es una pregunta. Sí, perdón, creo que la clase no se está grabando. No sé si se iba a grabar o... Sí, en principio. Ay, perdonad, es verdad, he pensado que la había grabado, perdonad. Pues sí, voy a iniciar la grabación, perdona. Sí, hemos empezado. Bueno, la inicio desde ahora mismo. Tienes toda la razón. He dado un botón y he pensado que la había empezado a grabar, pero efectivamente no se estaba grabando. Bueno, brevemente, para que quede en la grabación. Esta grabación se va a quedar grabada. Recordad que solo es para un tema de aula virtual y no se puede difundir fuera de lo que es, digamos, este foro. Lo que os he contado hasta ahora para que quede en la grabación es el tema de la identificación real y el tema de la identificación efectiva. Normalmente un proceso tiene como identificación real, UID real y GID real, la identificación del usuario, tanto UID como GID usuario, que lanza ese proceso. Como os decía antes, si yo desde el shell lanzo un sleep 10, ese proceso tendrá la identificación de mi usuario, M. Pérez, 503, y el GID real de mi usuario, que en este caso mi GID es el 20, ¿vale? Y luego está la identificación efectiva, que es la que se utiliza por parte del sistema operativo para comprobar
si ese proceso tiene acceso, tiene capacidad, privilegios para acceder a determinados recursos. Y concretamente, si tiene acceso a los ficheros, ¿vale? Ahora ponemos un ejemplo para que veáis esto, pero en general, la mayoría de las veces lo que ocurre es que la identificación real y la identificación efectiva es lo mismo. Es decir, el UID efectivo es igual al UID real y el GID efectivo es el GID real. Es decir, en el ejemplo que os ponía antes, en el slide 10, la identificación efectiva de ese proceso va a ser la identificación real, que es mi usuario, 503, y el GID efectivo será el GID real, que será 20. ¿De acuerdo? Pero hay determinadas situaciones en las que nos interesa que la identificación efectiva sea diferente a la identificación real. Veremos cuándo. Vamos a poner un ejemplo para ver esto. ¿De acuerdo? Supongamos que lo que yo quiero hacer es permitiros a vosotros, o sea, imaginad que en el grupo docente de sistemas operativos, ¿vale? Voy a irme a esta transparencia para pintarlo por aquí, ¿vale? Imaginad que en la asignatura de sistemas operativos, bueno, tendremos una cuenta de sistemas operativos que se puede llamar, por ejemplo, sistemas operativos y cuyo identificador real, o sea, el identificador de usuario, por así decirlo, imaginad que es el 45, ¿vale? Por otro lado, imaginad a un alumno en la misma máquina, en Tricky, por ejemplo, un alumno que es el alumno 20, por ejemplo, le llamamos así, y su identificador de usuario es el 20. ¿Bien? Bien, e imaginad que sistemas operativos lo que hace es se construye un ejecutable, ¿vale? Construye un programa que lo que quiere hacer ese programa es permitir que los alumnos puedan entregar prácticas, ¿vale? Esas prácticas son, imaginad, ficheros.c, ¿vale? Código, que nosotros luego tendremos que probar y darle una nota. Pero para hacer la entrega, ese ejecutable entrega, ¿vale? Ese ejecutable entrega, ¿qué es lo que hará? Cogerá el fichero del alumno que lo lanza y lo guardará en un directorio, ¿vale? En un directorio de la cuenta de sistemas operativos. Bien, si ahora nosotros os damos el ejecutable para que vosotros lo utilicéis y cogéis y lanzáis ese proceso, ¿vale? Lanzáis ese proceso. El ejecutable se llama, por ejemplo, entrega, ¿vale? Y entrega práctica 1, por ejemplo. Le decís el directorio donde está vuestra práctica y le decís que es en la práctica 1. ¿De acuerdo? Bien, mi pregunta es, ¿este proceso qué identificación real tiene? O sea, ¿cuál es el UID real de este proceso que ha lanzado el alumno 20? ¿Cuál es? ¿Qué creéis? ¿Alguien que pueda contestar por el chat? ¿Cuál creéis que es? Será 20, efectivamente, el del alumno, es exacto. Es justo el del alumno, el UID 20, ¿vale? Entonces, el UID real de esto es 20. Vale. Y vamos a analizar este proceso, ¿qué tendrá que hacer? Este proceso cogerá y tendrá que acceder a un directorio, que es el directorio, o sea, cogerá el fichero del alumno y lo copiará en la ruta, por ejemplo, home sso, ¿vale? Barra práctica 1, entregas, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? Eso es algo que podría hacer este ejecutable, coger el fichero del alumno, el fichero .c, y copiarlo en el directorio barra home, barra sso, práctica 1, entregas. ¿Estáis de acuerdo, no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando el proceso con identificación real del usuario intente copiar su fichero en este directorio, ¿qué va a ocurrir? Pues que obviamente no tendrá los permisos para poder escribir en ese directorio. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, dejad de usar los cursores. Es que, gracias. No tendrá permisos, porque claro, si yo os doy permiso de escritura sobre ese directorio, aunque todavía no hemos visto el tema del sistema de ficheros, os podéis imaginar que los directorios pueden tener una serie de permisos. Si yo os doy permiso de escritura sobre el directorio entregas, ¿qué podéis hacer vosotros? Podéis cargaros cualquier práctica que haya allí, podéis
y si os doy permiso de lectura podríais copiar las prácticas que hay allí, no tiene mucho sentido. Bien, por tanto, fijaos que este proceso es incapaz con la identificación real de poder llevar a cabo la funcionalidad para la cual yo quiero que esté capacitado. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer precisamente con la identificación efectiva. Es decir, si yo consigo que en lugar de que este proceso tenga, que en lugar de usar la identificación real, use la identificación efectiva, y si yo consigo que esa identificación efectiva resulte que es la del propietario del ejecutable, concretamente, ¿quién es el propietario del ejecutable entrega? Sistemas operativos. ¿Cuál sería la identificación efectiva de este proceso? El UID del propietario del ejecutable, que es sistemas operativos. Si yo consigo hacer esto, ¿qué ocurrirá? Y se comprueba, y para acceder a todos los recursos, en lugar de comprobarse la identificación real del proceso, se comprueba la identificación efectiva, consigo precisamente mi objetivo, y es que este proceso que lo está lanzando el alumno 20 y cuya identificación real sigue siendo la del alumno, consigo que, como es la efectiva la que se comprueba para saber si se puede o no acceder a un fichero directorio, ahora aquí ya sí este proceso puede coger ese fichero y copiarlo en el directorio home SSO práctica 1 entregas. Porque además eso lo hace de forma controlada, es decir, no es que yo le esté dando permisos de sistemas operativos al alumno, no, es que mientras está ejecutando ese proceso, la identificación efectiva de ese proceso es como si fuera el usuario sistemas operativos. ¿Me seguís? ¿Veis ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Entendéis cuál es el objetivo de que la identificación efectiva sea distinta a la del real? Ahora todavía no sabemos cómo hacer eso, ¿vale? Porque os he dicho, en situaciones normales la efectiva es igual a la real, pero nos interesa que en determinadas situaciones la efectiva sea distinta a la real, ¿vale? Lo único que quiero que entendáis, si no tenéis ninguna duda, es que ¿por qué es necesario esa necesidad de distinguir entre la identificación efectiva y real? Sí, ¿esto solo ocurre durante la ejecución? Efectivamente, porque no es que el usuario alumno 20 se convierta en el usuario sistemas operativos mientras se ejecuta el proceso. No, es que el proceso, este proceso que pertenece al alumno 20, tiene la identificación efectiva de sistemas operativos. Luego, solo será en el contexto de este proceso cuando este alumno, o sea, en el contexto de este proceso cuando se pueda acceder a todo lo que puede acceder el usuario 45, ¿vale? O sea, no es que convertamos al alumno de forma temporal en otro usuario, es que el proceso lanzado por un usuario tiene una identificación efectiva que es distinta a la del usuario que ha lanzado ese proceso. Vale. Muy bien, si no tenéis ninguna otra pregunta, vamos a ver cómo conseguimos esto. Entonces no tendría los permisos del alumno del sistema operativo, sino el proceso, claro, por supuesto. O sea, el alumno sigue siendo el mismo y cuando lance sus procesos, la identificación real de sus procesos será la de su identificador. Lo que pasa que si con un cierto mecanismo puedes conseguir que cierto proceso tenga una identificación efectiva que sea distinta a la real, ¿vale? ¿Podría hacer cosas restringidas entonces? Podría hacer cosas restringidas, pero fijaos que es en el contexto de ese proceso. Es decir, ¿quién controla lo que hace el ejecutable entrega? Lo controla sistemas operativos. Es decir, el código de entrega hace determinadas cosas, con lo cual no puede hacer lo que quiera el alumno mientras está ejecutando entrega. Hombre, a ver, algo que tú no harías sería darle al alumno un ejecutable que fuera un shell. Si tú le das un ejecutable que es un shell y le das permisos efectivos de sistemas operativos, claro que podría hacer lo que le diera la gana. Dentro del, bueno, lo que le da la gana no, todo lo que se puede hacer en un shell. Pero yo no le estoy dando un shell, le estoy dando un ejecutable que es el ejecutable entrega y que hace una serie de cosas concretas. Y es coger un fichero y copiarlo en un directorio. Punto. Ya está, nada más. ¿Lo entendéis? Bien. Si no hay más preguntas, vamos a ver cuál es el mecanismo para lograr precisamente a cambiar esa identidad efectiva, ¿vale? Para que no sea la real. Insisto, si no, en condiciones normales, esto tendría la identificación efectiva del alumno, pero vamos a ver el mecanismo para cambiar esto. Bien,
Pues para hacer eso hay un bit que se llama setUid, ¿vale? Que si el bit setUid está activo, si nosotros activamos el bit setUid del fichero ejecutable, es decir, ¿qué fichero tendríamos que activarle el bit setUid para que ocurriera eso? Pues el ejecutable entrega, ¿vale? El ejecutable entrega tendría que tener activado el bit setUid. Si el ejecutable entrega tiene activado el bit setUid, ¿qué ocurre? Pues que cualquier usuario lanzando ese ejecutable y por tanto construyendo un proceso con ese ejecutable, la identidad efectiva de ese proceso se convierte en la identificación del propietario del ejecutable. En el ejemplo que os ponía antes, el proceso entrega, como si el directorio entrega tiene activado el bit setUid, ¿qué ocurre? Que como tiene activado si tuviera el entrega activado el bit setUid, el proceso entrega del alumno 20, su identidad efectiva es la del identificador del propietario del entrega. ¿Y quién es el propietario del fichero entrega? Sistemas operativos. Luego, conseguimos precisamente eso que os decía, que el proceso tenga la identificación efectiva de sistemas operativos. ¿Vale? Ahora veremos, ahora os cuento cómo se activa ese bit setUid, dónde está, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo mismo puede ocurrir para la parte del GID efectivo, ¿vale? Pero con un bit distinto, que es el bit setGID. O sea, uno es setUid, el otro es bit setGID, ¿vale? Esos bits, vamos a verlo. Dejadme un momento. Compartir la aplicación. Compartir. Esto es aquí. Vale, aquí. Esto. Estoy aquí. Vale. Muy bien. En teoría deberíais estar viendo el terminal, ¿vale? Voy a coger un fichero, ¿vale? Simplemente. Da igual. Todavía no sabemos lo que hace esto, lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero esto es un programa, ¿vale? Que luego veremos a continuación. Yo lo compilo, ¿vale? Compilo este programa, lo voy a llamar llamadas get, como lo vamos a ver luego. Y fijaos que en cuanto construyo este fichero, ¿vale? Es un fichero ejecutable que, como el otro día dijimos, esto significa que es un fichero, no un directorio. Aquí tiene permisos de lectura, escritura y ejecución para todos los... para el propietario, perdón, del fichero, que es MP. Lectura y solo lectura y ejecución, pero no escritura para el grupo, que es staff, y lectura y ejecución para el resto, ¿vale? Eso es un ejecutable. En general, si yo lanzo este ejecutable, ¿qué ocurre? Bueno, fijaos que, bueno, ya os adelanto que este ejecutable lo que hace es, me muestra el PID del proceso, el PPID del proceso, el identificador del proceso padre, el UID, el GID real y el efectivo. Os he dicho antes. Bueno, y el path, ¿vale? Es lo que hace este ejecutable. Fijaos, por norma general, lo que va a ocurrir es que la identificación efectiva es igual que la real.
y corresponde al usuario que lo ha lanzado, que es M. Pérez. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo cambio yo el setUID? Pues fijaos, si yo cambio, si le pongo usuario más S de llamadas get, ¿vale? Y yo hago ahora un ls-l, fijaos que la diferencia es cuando yo hacía aquí, fijaos, estos eran los permisos antes de activar el bit setUID. ¿Lo veis? Estos eran los permisos a la hora de activar el bit setUID. Y ahora, una vez que he activado el bit setUID, aparece de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en lugar de poner RWX, ahí aparece un RWS. Esa S lo que indica es que he activado el bit setUID de ese fichero. Si yo lo ejecuto desde aquí, me va a dar igual, porque claro, ¿qué pasa? Que el identificador efectivo de este proceso es igual al propietario del ejecutable. Claro, es el mismo, con lo cual me sale igual. Pero para que veáis la diferencia, voy a hacer una cosa. Me voy a conectar al root, que es otro usuario de mi cuenta, ¿vale? Esperad, voy a hacerlo por aquí, ¿vale? Me voy a conectar al root, ¿vale? Me voy a ir al directorio donde tengo ese ejecutable, ¿vale? cdm Pérez, documentos, Pérez, referencia, sistemas operativos, curso 2020-2021 y ejemplos. Vale, ahí tengo el llamadas get, ¿vale? El llamadas get, como podéis ver, es un ejecutable que es propiedad de M. Pérez, ¿de acuerdo? Y tiene activado el bit setUID. Si yo, y ahora mismo, ¿quién soy yo? Ahora mismo yo soy el root, estoy conectada como root, ¿vale? El root tiene un identificador distinto, obviamente, al identificador M. Pérez, ¿vale? O sea, M. Pérez. Ah, no, es que no es U. Vale, bueno, da igual. Fijaos, si yo ahora lo que hago es, desde aquí, y desde aquí, lanzo llamadas get, ¿qué ocurrirá? Pues fijaos, ¿qué ocurre? Que este proceso, ¿a quién pertenece? Ese proceso pertenece al root, porque yo me he logado, me he autenticado como root. Luego, el identificador real de este proceso, efectivamente, es el identificador real del root, que es el UID 0 y el GID 0. Sin embargo, fijaos que la identificación efectiva de este proceso es 503 porque tiene activado el bit setUID. Y por tanto, la identificación efectiva de ese proceso es igual a la identificación del propietario del ejecutable. ¿Quién es el propietario del ejecutable? M. Pérez. Perdón, es M. Pérez. ¿Quién es ¿cuál es el identificador de M. Pérez? 503. Por eso, la identificación efectiva de este proceso llamadas get, cuando lo ejecuta el root, corresponde a la identificación del propietario del ejecutable. ¿Entendéis el mecanismo? ¿Sí? ¿Alguna duda? No sé si hay algo en el chat. Creo que no. No. Vale. Bueno, lo mismo se podría hacer, ¿vale? Lo mismo podríamos hacer activando el bit setGID. ¿El bit se puede activar también desde el root? Sí, claro. Lo que pasa es que, fijaos, cuidado con activar, o sea, siempre que sea algo controlado, y de hecho ocurre, un root puede tener un ejecutable que hace cosas, por así decirlo, con privilegios sobre determinadas cosas, pero lo hace de forma controlada. Si el root activa el bit setUID y se lo proporciona a los usuarios, ese proceso de ese usuario, mientras está lanzando ese proceso, coge la identificación efectiva del root. Por lo tanto, podrá acceder a cualquier recurso, pero siempre dentro del contexto de ese proceso. ¿Lo veis? Luego, ese es digamos que por supuesto que lo puede hacer. Vale, voy a activar ahora el bit setGID. Para hacer lo del bit setGID,
en lugar de poner el U más S, como podéis ver en las transparencias, es, bueno, da igual, G, a ver, chmod, ahí. O sea, se puede hacer de distintas formas, pero es G más S, ¿vale? Hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Pero una de las formas es hacer esto, llamadas get, ¿vale? Fijaos que si yo ahora imprimo ese fichero, ese ejecutable, ahora me salen tanto una S en el primer grupo como en el segundo grupo. Eso indica que tiene tanto activado el bit setuid como el bit cgid. Es decir, que otro usuario que ejecute ese proceso va a tener la identificación efectiva tanto de usuario como de grupo del usuario MPD. Si vamos a comprobarlo, nos vamos otra vez a ver dónde estoy en el sitio adecuado, ¿vale? Si yo ahora que tengo activado el bit cgid ejecuto desde el root llamadas get, ¿qué ocurre? Pues la identificación efectiva seguirá siendo la misma, perdón, la real sigue siendo la misma, la del superusuario, porque es el superusuario el que ha lanzado ese proceso. Pero, como podéis ver, ahora la efectiva es igual a la de mPérez, tanto en el caso del usuario como en el caso del grupo. Por supuesto, podéis solo activar el bit cgid y no el bit setuid y viceversa, ¿vale? ¿Habéis entendido cómo funciona? ¿Sí? Vale, pues si no hay ninguna. Pero ¿cuál es el fin de hacer esto? Me pregunta. Pues precisamente es lo que os he contado. En el ejemplo que yo os decía, ¿vale? En el ejemplo que yo os contaba, no, si yo quiero que un usuario sea capaz de acceder a determinados recursos míos de forma controlada, a través de un ejecutable, si activo el bit setuid, ese usuario coge la identificación efectiva de mi usuario y puede hacer cosas de ese estilo, lo que os contaba de la entrega de prácticas, por ejemplo, pero hay muchísimos otros ejemplos donde se puede utilizar precisamente esta característica, ¿vale? ¿Entendéis lo que digo? O sea, siempre que queráis que la identificación efectiva sea distinta a la real y que sea la de... Es para dar permisos, sí, claro, es para dar privilegios en el contexto de un proceso. No es que tú le des privilegios a un usuario, se los das al usuario en el contexto de un proceso. ¿De acuerdo? Bien. Más o menos habéis entendido el concepto. Volveréis sobre ello, me imagino, cuando veáis el tema del sistema de ficheros, pero no es nada, o sea, quiero decir que aunque pueda parecer al principio un poco raro, etcétera, es para tener esa capacidad de desdoblar, por así decirlo, la identificación efectiva de la real y ser más flexible a la hora de que los procesos puedan acceder a los recursos, ¿vale? Bueno, os digo también, porque a lo mejor es interesante, ¿dónde están esos bits? ¿Vale? ¿Dónde están esos bits? En el fichero, ¿vale? Bueno, dejadme un momento que comparta. O sea, bueno, casi que mejor os lo cuento sobre esta transparencia, ¿vale? Fijaos, en el ejemplo que os ponía antes, ¿vale? Que era llamadas get, era un ejecutable, ¿vale? Llamadas get tenía permisos, lectura, escritura, ejecución para el propietario, lectura, ejecución para el grupo, lectura, ejecución para el resto, ¿vale? Estos bits... Ay, ¿no lo estáis viendo? No. Ah, sí, ahora lo veis. No sé si lo veis bien. ¿Veis que ahí estos bits de llamadas get, que es un fichero ejecutable, si los ponemos en forma binaria, ¿vale? ¿Qué bits son? Bueno, pues son, a ver, serían 1, 1, 1 para el propietario, 1, 0, 1 para el grupo, 1, 0, 1 para el resto, ¿vale? Esto, en definitiva, si lo ponemos en esa decimal, el 1, 1, 1 sería equivalente a 7, ¿no? El 1, 0, 1
sería equivalente a 5 y el 101 sería equivalente a 5, ¿vale? Bien, bueno, pues os adelanto que además de estos bits, ¿vale? Además de a ver si soy capaz de... Además de esos bits, hay, o sea, está el permisos lectura, escritura, ejecución y lectura, escritura, ejecución para el propietario, grupo y resto. Y luego además aquí hay un 0, aquí hay, ahora os lo muestro, ¿vale? Aquí está el bit setGID, y aquí está el bit setUID, ¿vale? Los bits, ya, es que hasta que no lo termino de completar no lo veis. Ahora sí lo veis, ¿verdad? Vale. Mirad, estarían, estos son los permisos, por así decirlo. A ver, os lo pongo por aquí. Estos son los permisos de propietario, grupo y resto. Aquí hay un 0, aquí está el bit setGID y aquí está el bit setUID. Esto es una ristra de bits que corresponden al fichero, y en este caso al fichero llamadas get o a cualquier ejecutable. Vale, entonces, fijaos, si yo quiero activar el bit setUID, también puedo hacerlo de otra manera. Puedo coger y decir, y ahora lo vamos a probar, puedo coger y decir chmod, bueno, antes de nada, sería, si quiero activar el bit setUID, ¿qué ocurriría? Que sería 100755, ¿vale? O sea, sería algo de este estilo, ¿verdad? O sea, el bit setUID es este de aquí, el 1, lo activo aquí. El bit setGID lo quiero poner a 0 y el 0 siempre va con un 0. Y luego los otros permisos que son 111, 101, 101, pero que en hexadecimal son 755. Luego, estos permisos también corresponderían 100, que es 4. Luego 4755, si yo en el chmod le pongo chmod 4755 a un fichero, también es otra manera de activar su bit setUID. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Para probarlo voy a volver otra vez a compartir el terminal y lo vemos, ¿vale? Fijaos. Le voy a quitar el permiso de superusuario a llamadas get y le voy a quitar el permiso de el setUID, perdón, al setGID a llamadas get. Ahora, fijaos que lo que tengo es esto de aquí, lo que tenía al principio. No tiene ni activado el bit setUID ni el bit setGID. Para que veáis lo del tema de los bits, también esto correspondería a hacer chmod 4755 llamadas get. Si hago esto, fijaos que efectivamente lo que ha conseguido es precisamente activar el bit setUID de ese ejecutable. Lo mismo ocurriría si lo que quiero es activar el bit setGID en vez del bit setUID. Si fuera el bit setGID, ¿qué sería? Sería que el setUID tiene un 0, el bit setGID tiene un 1, luego va el bit 0 y luego irían el 7, 5, 5. Esto en hexadecimal sería equivalente a 2755. Es decir, si yo uso chmod 2755 llamadas get, ¿vale? Lo voy a usar, chmod 2755 llamadas get, lo que estoy consiguiendo es efectivamente construir, o sea, activar el bit setGID de este ejecutable. Pero bueno, esto es simplemente para que veáis dónde están esos bits ubicados en relación con los permisos de propietario, grupo y resto, ¿vale? Pero lo más sencillo, sí, Sergio, cuéntame. Sergio, habías levantado la mano, ¿no? ¿No? Bueno, no sé. Bueno, si queréis preguntar algo o a través del chat o levantáis la mano y habláis, ¿vale? Pero veis que lo más sencillo probablemente sea utilizar directamente... Ah, sí, sin querer, ok. Lo más sencillo sería utilizar estas llamadas tanto para quitar o poner el bit setUID o el bit setGID. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos, por tanto, a volver. No sé si tenéis alguna otra duda relacionada con lo que acabamos de ver, del bit setUID, bit setGID, etcétera. ¿No? Vale, pues vamos, por tanto, otra vez a las transparencias
y ya vamos a empezar con las llamadas al sistema como tal, ¿vale? Ya hemos terminado, digamos, toda la parte teórica y ahora ya sí vamos a empezar a ver llamadas al sistema. Vale, y las primeras llamadas al sistema son aquellas que tienen que ver con la identificación de los procesos, ¿vale? Recordemos que en el BCP ¿os acordáis? Era una estructura de datos que tiene información sobre el proceso y que es cada una de las posiciones de una tabla de procesos que guarda el sistema operativo. Y entre otras cosas, se guarda el PID, el identificador del proceso, que es un identificador único, el identificador del proceso padre, el identificador de usuario real y de grupo real, el identificador de usuario efectivo y de grupo efectivo, lo que acabamos de ver, etcétera. Vale, pues vamos a ver en primer lugar estas llamadas get, ¿vale? Estas son llamadas que nos permiten, la primera de ellas te devuelve el identificador del proceso, fijaos que no recibe ningún argumento y devuelve un valor de tipo PIDT, pero bueno, para que sepáis es un tipo de datos, pero es un entero, básicamente. Lo mismo con el getPPID, te devuelve el identificador del proceso padre. Y luego las llamadas getUID, getGID, getUID y getGID son para devolver el identificador de usuario real y grupo real y el identificador de usuario efectivo y grupo efectivo. Vamos a hacer un ejemplo con estas llamadas. Vamos a hacer un ejecutable, aunque, bueno, en las transparencias tenéis un ejemplo, ¿vale? Pero a mí me gusta que lo hagamos directamente aquí. Y además así vemos cuál es el mecanismo a la hora de programar, cómo utilizáis los manuales, etcétera, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez al terminal. Partir aplicación. Vale, volvemos otra vez a terminal. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y vamos a... Vale. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es utilizar las llamadas getPID, getPPID, getUID para saber el proceso, qué identificación tiene de todo ese tipo de información, ¿vale? Entonces, para ello, bueno, pues vamos a poner, por ejemplo, lo vamos a llamar llamadas get, como antes, pero lo vamos a construir de cero, ¿vale? Bueno, este va a tener un main que de momento no recibe ningún argumento, ¿vale? Simplemente esto. Y aquí acaba, ¿vale? Vale. Y ahora lo que queremos hacer, básicamente, es... Bueno, lo primero que es interesante es que sepáis usar el manual. O sea, cuando tengáis que hacer uso de una llamada al sistema, si ponéis man getPID, ¿vale? En este manual os muestra información muy interesante, viene en inglés, etcétera, pero primero te muestra toda la información de las llamadas al sistema, te describe la llamada al sistema, cómo se comporta, cuáles son los posibles errores. Y una cosa muy interesante es que te dice la cabecera, cómo se tiene que utilizar, y sobre todo, cosa fundamental también, es qué ficheros de cabecera necesitamos incluir. Luego, fijaos, para usar el getPID y el getPPID sabemos cómo se utilizan y deberíamos incluir este fichero de cabecera. Pues inmediatamente nos vamos aquí y lo primero que hacemos es precisamente incluir ese fichero de cabecera. Vale. Bien. También sabemos que tenemos que declararnos una variable de tipo PIDT, aunque os he dicho antes que bastaría con que fuera de tipo entero, que la vamos a llamar PID, que va a ser el PID del proceso. Y luego voy a declararme otra que se llama PPID, que va a ser el PID del proceso padre, ¿vale? Y a continuación lo que voy a hacer es utilizar la llamada al sistema. ¿Cómo? Pues simplemente pongo PID igual a getPID, no recibe nada, y puedo imprimir, ¿vale? Puedo imprimir por la salida estándar por ejemplo, puedo poner PID, porcentaje de n. Esto entiendo que sabéis C, con lo cual no os tengo que explicar nada. El printf sí que necesitáis incluir un fichero de cabecera. Bueno, si lo ponéis aquí, también os lo dice man printf. Lo que pasa es que el printf es, aparte de una función de biblioteca, también es un mandato. Entonces, si queréis
acceder al manual, al mandato en cuestión, bueno, no al mandato, a la función de biblioteca, me parece que tenéis que poner man2 printf. No, man3 printf, a ver, ahí, vale, man3 printf, dependiendo de, sí, entonces, tenéis que incluir este fichero de cabecera, ¿vale? ¿Me veis o no? Sí, ¿no? ¿Estáis viendo la pantalla? Vale, vale, vale. Perfecto. Ok, y estáis viendo cómo he hecho todo lo que es. En el caso del printf, insisto, si yo pongo man printf, el problema es que me muestra el manual del mandato que se llama igual. Si yo quiero poner lo que es la llamada, la función de biblioteca, pues uso esto. Entonces, me cojo esto, me lo llevo aquí, me lo incluyo y ya está. Vale. Ya he conseguido que mi ejecutable consiga el PID y lo imprima por la salida estándar, por el terminal, ¿vale? Ahora quiero hacer lo mismo, pero con el proceso de el PID del proceso padre, ¿vale? Y entonces aquí hago lo mismo, ppid, porcentaje de, /n. Esto, de todas formas, os digo, durante todo este tiempo, o sea, yo voy a hacer muchísimos ejemplos, pero no os preocupéis y no os agobiéis con copiarlos ni nada parecido, ¿vale? Si tenéis un terminal y queréis seguirme o lo que sea, perfecto, pero tampoco os agobiéis porque todo el código que vayamos generando yo lo voy a poner ordenadito y con un lm de las distintas secciones que vamos a ir viendo. O sea que no os preocupéis en absoluto porque si no tenéis el ejecutable, si no tenéis el fichero, no pasa nada porque lo voy a poner a disposición vuestra cuando termine ya las clases y lo vais a poder probar sin problema, ¿vale? Y todo ordenado con su LM, etcétera. O sea que no tiene mucho sentido, ¿vale? Pues vamos a probar este primer ejemplo, ¿vale? Entonces yo lo copio y lo compilo. Lo compilo con gcc llamadas get.c menos o, el output, ¿vale? La salida, y lo voy a llamar llamadas get, ¿vale? Al ejecutable. Fijaos que efectivamente el ejecutable pues es un fichero que tiene permisos de ejecución, bueno, y lo podría cambiar con el chmod, obviamente, pues podéis cambiar esos permisos, ¿vale? Si yo lanzo este proceso, o sea, lanzo este ejecutable y se convierte en un proceso, ¿qué ocurre? Pues que simplemente me muestra el PID del proceso y el PPID, o sea, el PID del proceso padre. ¿Quién es el proceso padre de este proceso? Pues el cell. De hecho, si yo pongo PS, esto es que está el manual. Si yo pongo PS, fijaos, bueno, es que tengo abierto otro terminal, pero este terminal es precisamente el PID del padre de este proceso, claro, porque efectivamente el padre del proceso llamadas get es el cell, este cell, ¿vale? Tengo dos cell porque tengo abierta aquí otra ventana para lo de los manuales, ¿vale? Bien, ¿todo el mundo ha entendido esto? Si queremos utilizar las llamadas getUID, getID y etcétera, pues lo mismo. Nos vamos a llamadas get.c y en lugar de fijaos, en lugar de utilizar el PIDT, usamos UIDT. Pero vamos, esto exactamente también lo podéis hacer desde el manual, es decir, getUID, lo mismo. Se incluye el mismo fichero de cabecera, con lo cual no necesitamos incluir nada adicional. Y el tipo de datos es UIDT, que insisto, si ponéis entero, int, también funciona. Vale, entonces yo aquí pongo UIDT, UID, GID y ya de paso pues hacemos el efectivo, porque el efectivo no está aquí, a ver, perdonad, getUID, pero el efectivo también devuelve el mismo tipo de datos, ¿de acuerdo? Luego aprovecho y pongo el EUID y el EGID, ¿vale? Lo único que estoy haciendo es imprimir esa información de identificación del proceso, ¿vale? Entonces, UID es igual a getUID, me copio esto
y lo modifico, pongo aquí UID, y esto es UID. Vale, me copio estas dos líneas, ¿vale? Y lo mismo, pero con el GID. Y lo mismo, pero con... No, me copio todas estas y cambio al efectivo. GetUID. Vale. Y con esto termino. Return 0. Que como os dije ayer, no es necesario, bueno, no sé si os lo dije, pero porque tengo dos clases, pero el return, al final eso se convierte en un exit, pero aún no hemos visto esa llamada, pero eso al final hace un exit y finaliza el proceso, ¿vale? Pero suele ser más elegante poner un return. Sí, perdonad, sí, es verdad. Muy bien, gracias. Así me gusta, que estéis atentos. Está, creo que... no, y falta esto. Falta esto, eso es. GID. Sí, ahora creo que está bien, ¿vale? Vale, entonces, lo compilamos. CCC, llamadas get, .c menos o, llamadas get. Y si ahora lo ejecutamos, pues nos sale, bueno, lo voy a ejecutar por aquí arriba para que lo veáis bien. Fijaos que efectivamente me saca el PID de este proceso, que es un PID que se utiliza durante la ejecución de ese proceso y el proceso termina y ya está. El padre, que sigue siendo el mismo shell, y luego el UID, el GID real y efectivo del usuario, que como mi usuario es mpérez, es que no sé cómo, no me acuerdo, bueno, Juana, es que a ver si el Juanmi me deja ver más información. ID-P, ID, bueno, da información, bueno, da igual. En cualquier caso sabéis que es el 503 y el GID, ¿vale? Si yo este fichero le doy permisos de le activo el bitset-UID, ¿vale? Le activo el bitset-UID, U más S, llamadas get. Bueno, antes de hacer eso, si yo por ejemplo, me conecto como superusuario, ¿vale? Y estoy aquí, sí. Y ejecuto este fichero, llamadas get, ¿qué ocurre? Pues que fijaos que ahora el proceso, fijaos que el proceso es el PS, o sea, este terminal del superusuario es este de aquí, 17892, ¿vale? No, perdón, 17890, ¿vale? Que es este de aquí, bueno, realmente es el SH, porque he hecho un sudo que me permite conectarme a través de, bueno, como superusuaria, ¿vale? Ese es el proceso padre. El proceso hijo, pues tiene el PID 17892. Y luego fijaos que la identificación efectiva y real de este proceso es 0. Claro, lógicamente, puesto que es el superusuario el que está lanzando ese proceso. El proceso, ¿a quién pertenece? Perdón, el ejecutable ¿a quién pertenece? A mpérez. Pero ¿de quién es el proceso? Del superusuario. Luego tiene su identificación real. Y también tiene su identificación efectiva porque el bitset-UID no está activado. Sin embargo, si yo ahora salgo de aquí y le activo el bitset-UID, U más S, llamadas get, ¿vale? De forma que ahora este fichero pertenece a mpérez, pero tiene activado el bitset-UID, ¿vale? Y ahora me vuelvo a conectar como superusuaria. Vale, ahora, sí, ahora te atiendo un momento. Si ahora hacéis un llamadas get, fijaos que la diferencia es que ahora sí el identificador efectivo es el del propietario del fichero, que es mpérez. ¿De acuerdo? Porque le he activado el bitset-UID. Ok, bueno, le quito el bitset-UID y ya está. U menos S, llamadas. Vale, y ya está. Bien, sí, alguien me decía, creo que puedo usar ID en Mac para obtener el GID, sí.
Es que es verdad que como tengo Mac... Vale, ahí está, efectivamente. Fijaos que el usuario es 503, el GID es el 20, etcétera. Y todos los grupos a los que pertenece mi usuario. ¿De acuerdo? Bueno, ¿habéis entendido el uso de estas llamadas? Pero UID, GID antes eran distintos de cero, ¿no? A ver, depende de quién lo ejecute. Aquí lo estoy ejecutando yo, ¿vale? M. Pérez. Luego mi identificación es la mía. En el otro caso estaba ejecutando el superusuario. Por eso le salía 00. ¿Vale? Bueno, perfecto. ¿Todo el mundo lo ha entendido? Vale. ¿Qué más llamadas nos queda por ver? Bueno, pues el bit setuid, la llamada setuid y la llamada seteuid. Vale. Esto, o sea, estas llamadas de aquí son para obtener los identificadores. Aquí, esto es para modificar el UID el real de un proceso. Solo lo puede hacer, bueno, si el proceso es privilegiado, se cambian el UID real y el UID efectivo. Si el proceso no es privilegiado, solo se cambia el UID real. Porque, claro, si tú no eres privilegiado, si tú no tienes permisos de root, tú no podrías cambiar el UID efectivo de un proceso, porque entonces sería muy peligroso. Cambias el UID efectivo durante el proceso al root y haces lo que quieras. Entonces, obviamente, esta llamada está restringida para cambiar el UID efectivo solamente al root. ¿Vale? Y el setUID, que es la llamada que permite modificar el usuario efectivo, si el proceso no es privilegiado, solamente puede poner como efectivo su real. Esto no vamos a verlo muy en detalle, pero, por ejemplo, a nadie se le ha ocurrido que en el ejemplo que yo os he dicho antes, de la entrega, ¿vale? Lo que os he dicho antes de la entrega de una práctica. Cuando hacéis la entrega de una práctica, y yo como sistemas operativos he activado el bit setuid del fichero ejecutable entrega, ¿qué ocurre? Que vuestro proceso tiene la identificación efectiva de sistemas operativos. Por lo tanto, a priori, no debería poder copiar vuestro fichero. O sea, puede copiar cualquier cosa en mi directorio, pero no puede copiar vuestro fichero. Luego, la alternativa es que ese proceso, el ejecutable entrega, sea capaz de cambiar la identidad efectiva con la real cuando sea necesario y volver a la efectiva cuando sea necesario, ¿vale? No os preocupéis porque estas llamadas son un poco más difíciles que las tengáis que utilizar. A lo mejor las tenéis que utilizar en algún momento, pero suelen ser menos, digamos, menos usadas que todas estas llamadas que sí que probablemente las necesitéis usar en algún momento, sobre todo el getPID o el getPPID o cualquiera de esas, ¿vale? Bueno, en este ejemplo que vienen las transparencias, pues aquí ya, pues el identificador del proceso y el identificador padre y luego el proceso duerme 10 segundos y termina. Pero bueno, como hemos hecho un ejemplo, pues ya os pasaré los códigos para que los tengáis disponibles, ¿vale? Bien, seguimos. Otra llamada al sistema que nos permite obtener información de identificación del proceso. Una de las cosas que identifica, que tiene el proceso como tal y lo tiene la pila es el entorno. ¿Os acordáis? Todas esas variables de entorno de las que hablábamos en la sesión anterior. Bueno, pues hay una llamada, un servicio Unix, que me permite obtener el valor asociado a una determinada variable de entorno. Es decir, lo que voy a hacer es modificar el fichero llamadas.get para que además de obtener el UID, el PID, el PPID, el UID efectivo, el real, el GID efectivo y el GID real, además también me muestre por la salida estándar, por el terminal, el valor que tiene la variable de entorno path. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo lo hago? Pues me voy al terminal, ¿vale? Y cojo y modifico este código, ¿vale? Además de eso, vamos a
obtener el valor de la variable de entorno path. Para eso utilizo la llamada getEnv, ¿vale? Luego aquí voy a poner man getEnv. Vale, ¿qué tengo que incluir como fichero de cabecera? El standard lib, ¿vale? Me lo copio, llego aquí, arriba, hago esto y ¿cómo lo uso? Pues simplemente el getEnv recibe el nombre de la variable y devuelve el valor de esa variable. Luego directamente lo puedo imprimir, ¿vale? Puedo hacer printf path porcentaje S, lo que voy a imprimir es una cadena de caracteres. Luego el formato que tengo que poner es porcentaje S. Esto es C, ¿vale? Esto no son sistemas operativos. Y luego simplemente pongo getEnv path. ¿Veis lo que he hecho? Simplemente digo, imprímeme por la salida estándar, por el terminal, el valor asociado a la variable de entorno path. Y lo hago con un porcentaje S. ¿Vale? Entonces, bien, me lo guardo. Uy, me he equivocado. Me lo guardo porque lo tengo en mayúsculas. Me lo guardo, lo compilo y lo ejecuto. Y fijaos que efectivamente lo que hace es, aparte de la información que me mostraba antes, ahora me muestra el valor asociado a la variable de entorno path. ¿Vale? Si lo que queréis es, en lugar de obtener los valores, modificar el valor de una variable de entorno, la llamada que vamos a usar, el servicio, sería putenv. ¿Vale? Os dejo como ejercicio que probéis a cambiar alguna variable de entorno. ¿Vale? Seguimos. Bueno, más o menos todas las llamadas get, porque ahora ya vamos a la parte, digamos, más compleja, bueno, o de lo que es el tema de los procesos, no más compleja, porque tampoco es complejo, pero son llamadas que ya nos van a permitir, la primera de ellas, crear un proceso hijo, ¿vale? Ya lo hablamos en algún momento, pero bueno, es así. ¿Por qué la llamada para crear un proceso hijo se llama fork? ¿Qué significa fork en inglés? Fork en inglés significa tenedor, ¿verdad? Vale. Bueno, pues para que os fijéis, ¿por qué se llama for? Es porque cuando creamos un proceso hijo, pensad, a ver si puedo pintar por aquí. No. Bueno, voy a irme, sino al... Vale, voy a hacer una cosa, me vuelvo otra vez a las transparencias y pinto ahí. Vale. Vale, el for. For. Ok, ¿por qué se llama for? Vale, pues porque cuando yo creo un proceso hijo, lo que ocurre realmente es que inicialmente tenemos un proceso, ¿vale? Que, ¿veis esto de aquí? Tiene como una especie de hilo de ejecución, ¿vale? Un hilo de ejecución. Va ejecutándose sentencia por sentencia y va ejecutándose. En el momento en que un proceso hace un for, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que a partir de ese punto, en el punto en el que hacemos for, hay dos hilos de ejecución, dos procesos, ¿vale? Dos procesos que se ejecutan concurrentemente y además siguen en la misma línea de ejecución donde hiciste el for. Es decir, cuando un proceso crea un proceso hijo mediante for, lo que hace es crear un proceso nuevo que tiene ligado el mismo y además el contador de programa va a estar en el mismo sitio donde estaba el proceso padre, ¿vale? Justo después de hacer el fork, ¿vale? Y fijaos que si tenemos mucha imaginación, pues esto que tiene como una forma de tenedor, ¿vale? O sea, si lo pintamos un poquito mejor, pues podría parecer un tenedor y por eso se llama fork.
¿de acuerdo? Pero, en definitiva, el for lo que hace es crear un proceso hijo, vale, voy a borrar eso, crear un proceso hijo que a partir del momento, si el hijo se crea de forma correcta, esa llamada que devuelve un valor de tipo PIDT, os he dicho antes, de tipo entero, ¿vale? Que devuelve un PIDT, devuelve 0 al proceso hijo y el PID del hijo al proceso padre. Luego, aunque después del for tenemos dos procesos que ejecutan el mismo código de forma concurrente, cuando digo de forma concurrente, pues depende de cómo el sistema operativo los seleccione y los planifique, ¿vale? Pero son independientes, son procesos ya que son independientes. Lo que pasa que se parecen un poco, ¿vale? El hijo es un clon del padre, pero obviamente tiene un nuevo PID, es como un thread en Java. Los threads los veremos más adelante, no es lo mismo. Los threads, los hilos, se ven al final del tema, luego no corresponden a un thread de Java, ¿vale? Los threads de Java corresponderían a los threads que vamos a ver al final del tema. Estos son procesos pesados, completamente procesos pesados, ¿vale? Pero no son procesos ligeros, ni threads, ni hilos, ni nada así. Lo que pasa que es cierto que un proceso pesado tiene un hilo de ejecución, que es el hilo de ejecución, o sea, cómo se va ejecutando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Pero no significa, o sea, luego veremos cómo dentro de un proceso podemos crear distintos hilos, ¿vale? Entonces, el proceso hijo es un proceso completamente independiente del proceso padre, que es un clon porque tiene una, o sea, el ejecutable al que está ligado es el mismo, pero tiene un nuevo PID, ¿vale? Mire, fijaos en la figura, ¿vale? En la figura, cuando yo hago un for, paso de tener en la tabla de procesos el BCP del padre a tener un nuevo BCP, que es el BCP del proceso hijo, donde aquí le asignaremos un nuevo PID, una nueva descripción de memoria y un distinto valor de retorno. Lo que os digo, el for le devuelve un valor distinto al padre que al hijo. Al padre le devuelve el PID del hijo y al hijo le devuelve un 0. ¿Para qué nos va a servir eso? Nos va a servir para que en el código, cuando hagamos un for, sepamos si quien ejecuta a continuación es el padre o el hijo. Si queremos distinguirlo, a veces podemos hacerlo, usarlo y no distinguir quién es. En ese caso, si no distinguimos quién es, los dos procesos van a ejecutar lo mismo. Pero si quieres saber quién es el padre y el hijo para hacer cosas distintas, dependiendo si estás en el padre o estás en el hijo, utilizas ese valor de retorno del for. ¿De acuerdo? No os preocupéis que ahora todo parece un mundo, pero luego vemos con ejemplos todo esto y veréis que es sencillo de entender, ¿vale? Pero fijaos que en cuanto creamos un proceso hijo, va a ser un clon del padre porque tiene el mismo ejecutable y por tanto la imagen de memoria es distinta, pero es una copia de la imagen de memoria del padre. Y también va a compartir cosas, va a compartir descriptores de fichero abiertos. Ciertas cosas las va a compartir con el padre. Pero, insisto, el que tengamos un proceso que se parece un poco al padre no significa que sean procesos dependientes o algo así. Son independientes. Y ayer o en la clase anterior me preguntabais, pero si se muere el padre, ¿se muere el hijo? No, son procesos que van independientes a partir de ese momento. ¿De acuerdo? Y cada uno tendrá su orden de ejecución y lo selecciona el sistema operativo como selecciona cualquier proceso. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se suele utilizar, por tanto, esta llamada fork? Pues lo que se suele hacer, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo, es que normalmente se declara una variable de tipo entero o de tipo PIDT, lo mismo me dais, y lo que se hace es se recoge el valor del for. Se comprueba si es -1, ¿qué ocurre? Pues que ha habido un error a la hora de hacer la llamada por algún motivo. Imprimimos un mensaje de error y probablemente salgamos o lo que sea. En otro caso, si el valor que me devuelve el for es 0, esto que ejecutamos aquí es el código del hijo. Y en otro caso, es decir, un valor que ni es -1 ni es 0, es decir, es el PID del hijo, entonces esto es lo que ejecuta el código del padre. Esta es la parte de código del padre. Insisto, esto se hace si queremos distinguir
una vez que hagamos el for, si estamos en el proceso padre o estamos en el proceso hijo. Fijaos que a partir del for hay como dos hilos de ejecución. Uno es el padre, otro es el hijo. Y si queremos distinguirlo, lo hacemos a través del valor de devolución del for. Con el switch, pues exactamente igual, pero con una estructura de programación distinta, pero es exactamente igual, ¿vale? Porque como lo que devuelve el for es un número entero, pues se puede usar un switch. Y ya está. Lo mejor es que veamos, hagamos un ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer un ejemplo. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo que...? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Y para eso vamos a hacer, por ejemplo, construir un hijo. Lo vamos a llamar hijo.c, ¿vale? Y lo que queremos, bueno, vamos a hacer lo mismo. Main void. No recibe ningún argumento de momento. Vale. Ok. Y lo que quiero es... Me declaro una variable de tipo PIDT, ¿vale? Y voy a usar el for, ¿vale? Pongo man fork. ¿Qué tengo que incluir para usar el fork? Pues este fichero de cabecera. Lo cojo de aquí, me lo copio. A ver. Vale. Y directamente hago PID igual a for. Bueno, es el NS que decíamos, da igual, ¿vale? Entonces, aquí puede ocurrir tres cosas diferentes. Que el for haya fallado. Bueno, pues hacemos. Y PID es menor que 0 o menos 1, como queráis. ¿Qué hago? Vale, pues lo que hago es lo siguiente. Uso el print error. El print error, ¿qué es el print error? Bueno, si yo aquí pongo print error en el manual, fijaos, esto nos dice que, ¿dónde viene la definición? Encuentra el mensaje de error correspondiente a una variable que se llama erno y que es una variable que guarda un código que está asociado con el error en una llamada al sistema. Es decir, solo debéis usar print error, ¿vale? Cuando ha habido un error en una llamada al sistema. No tiene sentido usar un print error para dar un mensaje de error de otro estilo, ¿vale? Solo cuando hay un error en una llamada al sistema, porque lo que hace es, te da un mensaje asociado al error que se ha producido en la última llamada al sistema. Luego, si diera un error, que no creo que ocurra, porque suele ser bastante raro que el for de un error, salvo que, yo qué sé, hubiera llegado al número máximo de procesos, o hubiera algún problema de memoria, algo de eso, no va a dar error. Error en el for. Vale. Y lo normal es que salgáis, pues por ejemplo, con un return 1 y ya está, dando un mensaje, o sea, un 1 que puede ser código de error o puede parecer código de error, ¿vale? En otro caso, si PID es igual que 0, ¿dónde estamos? ¿En qué caso estamos? Pues estamos en el caso del código del hijo. Una vez que hemos ejecutado esta sentencia, a partir de aquí, estas sentencias lo van a ejecutar tanto padre como hijo. Si no distingo, ambos ejecutarán todo. Si distingo, pues como el PID, en el caso del padre, esto es código del hijo. Código hijo. ¿Vale? Y esto, else, esto será código del padre. Código padre. Vale. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer, si os parece, lo que hago es imprimo el PID del hijo y el del padre, y lo mismo, imprimo el PID del padre y el del padre del padre. O sea, los dos van a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces, simplemente
lo voy a hacer directamente sin recoger la variable. O sea, voy a poner PID del hijo, porcentaje de barra n, get PID. ¿Vale? Lo mismo con el PPID del hijo, que será el del padre. ¿Vale? Y esto lo voy a copiar para el padre, que también hará lo mismo, ¿vale? Aquí, bueno, van a hacer lo mismo, pero podría distinguir en qué caso estoy. Por ejemplo, el padre, por ejemplo, vamos a hacer que el padre duerma, ¿vale? El sleep, si pongo man sleep, bueno, otra vez nos pasa lo mismo. Este manual, este sleep se refiere al mandato, ¿vale? Si quiero la llamada o el servicio Unix, tendré que poner man 2 sleep o man 3 sleep, ¿vale? Se incluye este fichero de cabecera, es para dormir un proceso durante un determinado número de segundos y está ya incluido el fichero de cabecera. El getPID y todo lo demás, getPID es lo mismo, y el printf me faltaría incluir, aquí me faltaría incluir el estandario, ¿vale? Estandario. Vale. Entonces, la diferencia entre el código del padre y el hijo, pues que el padre va a dormir 10 segundos y luego va a imprimir eso, y el hijo no duerme nada, sino que directamente imprime, y una vez que eso, pues acaban con return 0 y ya está. ¿Vale? ¿Veis cuál es la idea, no? Este es un código en el que, fijaos que estamos creando un proceso hijo, el hijo imprime su PID y su PPID y termina, y el padre duerme 10 segundos, imprime su PID y su PPID y termina. Vale, pues vamos a compilarlo. Compilamos con GCC. Insisto que todo este código os lo daré hecho. Y ahora cuando lo ejecutamos, fijaos. ¿Vale? Duerme 10 segundos el padre y cuando termine de dormir los 10 segundos me mostrará su PID y el PID. Efectivamente, fijaos cómo está claro que... A ver si... Aquí tengo algo así. No, era por pintarlo directamente aquí, pero bueno, lo puedo hacer con un fichero. Vale, lo puedo pintar. Fijaos qué es lo que está ocurriendo aquí. Lo que está ocurriendo aquí... A ver si... No. Quería pintar, pero de forma más sencilla, sin tener que compartir. Bueno, a ver. Bueno, lo hago así. Fijaos, lo que ocurre aquí es que este sería el... Tenemos, por un lado, tendríamos el cell, ¿vale? A ver si soy capaz de dejar, vale. Tendríamos el cell, ¿vale? El cell, por su lado, lo que haría sería crear, vale, me copio esto, seré capaz de copiarlo, vale, me copio esto, este crearía el proceso padre, en este caso, ¿vale? Que es, ¿qué ejecuta? Pues ejecuta, este es el que ejecuta hijo, sin más, ¿vale? Y este proceso, a su vez, ¿vale? Crearía un proceso hijo, ¿vale? Cuyo PID, fijaos, cuyo PID es 18.299, ¿vale? 18.299, ¿vale? Este su PID es PID 18.299. El PID de este, del padre, sería
según esto, sería el 18.298, ¿vale? Entonces, perdón, 18.298 y el SEL sería el 2.466, ¿vale? Entonces, vale, 2.466. Efectivamente, sí, 2.466. Efectivamente, lo que ocurre es que este proceso, este de aquí, el hijo, ejecuta y dice que su PID es este, el PID de su padre es este, y luego el padre lo que hace es... es que he puesto hijo también, perdonad. Para que no haya lío, lo voy a cambiar. Hijo.c. Y esto pongo aquí, en vez del PID de hijo, pongo padre. Y este PPID padre, ¿vale? Y entonces ejecuto. Bueno, ahora los números van a ser un poco distintos, pero la idea es la misma. Es decir, en vez de 299 y 298, pues son 357 y 356, ¿vale? Y efectivamente el padre del... Pero ¿y por qué no me ha...? Que no lo he compilado. O sea, sí lo he compilado, pero lo he dejado en una... Vale, ahí. Ahora sí. Que no, lo había dejado en el a.out, que por defecto se construye si no le pongo el -o hijo. Vale, fijaos que efectivamente el PID del padre es igual que el PPID del hijo y que el PID del padre es el SEL, como se indica en esta estructura de datos, que es lo que está haciendo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ¿habéis entendido? Vamos a dejar de compartir. Compartimos el archivo otra vez y ¿habéis entendido el for? ¿Alguna duda que queráis que repitamos algo? Fijaos que es sencillo, simplemente crea un proceso que tiene el mismo ejecutable, que va a ver, que tiene el mismo ejecutable y que va por el mismo sitio donde va el proceso padre. Para distinguirlo, pues miramos el valor devuelto por el for. ¿Puedes volver a enseñar el código un momento? Sí. Voy. Voy otra vez, os vuelvo a compartir. Permitir, vale. Vale. Fijaos, ahí lo tenéis, ¿vale? O sea, construimos, usamos la llamada for a partir de este punto aquí. Entonces, la función principal del for, ¿cuál sería? Construir un proceso hijo, ¿vale? Aquí, bueno, este ejemplo es un ejemplo un poquito simple, no tiene mucha enjundia, pero la diferencia entre, perdonad, la diferencia entre... O sea, que la diferencia entre el hilo que se crea con un for y un thread es que el hilo creado depende de un padre, mientras que un thread en sí no tiene por qué, efectivamente. O sea, son cosas distintas porque no solo eso, sino que además es un proceso completamente pesado. Cuando veamos lo que es un thread, ¿vale? Que lo vamos a ver al final, os daréis cuenta de que no hay, que el PID es único, ¿vale? Lo que pasa es que tiene ese proceso, al crear threads, tienen distintos hilos de ejecución, es más ligero. En el caso de un proceso pesado, es un proceso con un PID diferente, como hemos podido ver. O sea, cuando veíamos esta figura, el PID del hijo era totalmente distinto que el PID del padre y tiene asignados recursos, ¿vale? Y es independiente del padre. Comparten cosas, tienen ciertas cosas en común, pero entre otras cosas que de primeras el código, el ejecutable al que ligas al padre, al hijo, es el mismo. Pero luego, por ejemplo, haremos un caso en el que construiremos un proceso hijo y le modificaremos la imagen de memoria con un ejecutable. Luego el padre y el hijo, eventualmente, o sea, el hijo finalmente va a ejecutar un código distinto porque le vamos a cambiar su mapa de memoria. ¿Vale? Pero son diferentes completamente, conceptualmente es distinto. O sea, es un proceso independiente, pesado, que estamos construyendo usando el for. ¿Vale? Y aquí lo que estamos viendo es lo que devuelve esta llamada y distinguiendo si estamos en el hijo o estamos en el padre, ¿vale?
Pregunto, imaginad que hago lo siguiente. Voy a copiarme el hijo.c y voy a hacer un hijo2.c y lo voy a cambiar, ¿vale? Y os pregunto, si hago esto, ¿qué ocurrirá? ¿Qué creéis que va a ocurrir? Voy a hacer una cosa, voy a hacer que esto duerma 10 segundos. Vale, ¿qué creéis que ocurre? 4 procesos. Habrá 4 procesos. Efectivamente, ¿por qué? Porque yo no estoy distinguiendo ningún caso ahí. Simplemente lo que estoy haciendo es, fijaos, el cell, ejecuto hijo 2, que lo hemos llamado hijo 2. A ver si soy capaz de... Hijo 2. Me da igual los paydays, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí, fuera, esto de aquí, fuera. En este primer fork, ¿vale? En este primer fork, el proceso, el cell es el cell, ¿vale? Este proceso crea un proceso hijo. Y a partir de ese momento, esto es ejecutado por ambos procesos, tanto por este como por este. Eso significa que este de aquí, a su vez, creará otro proceso, ¿vale? Este de aquí creará otro proceso y este de aquí creará otro proceso. Bien, luego tendremos efectivamente 4 procesos aparte del cell, por supuesto. ¿Vale? Lo podemos comprobar. Simplemente, si lo hacemos, fijaos, gcc hijo 2.c menos o hijo 2. Y lo voy a lanzar en segundo plano para que veamos los procesos que se van creando, ¿vale? O pintamos su identificador de proceso, efectivamente, pero da igual. O sea, si lo hago así, hijo 2, hijo 2, hijo 2. Fijaos que efectivamente se han creado 4 procesos con ese nombre. Los 4 procesos de los que estábamos hablando. Cuando terminan, pues ya terminan todos y ya está. ¿Lo veis? Luego el for permite crear un proceso hijo y a partir de ese momento hay un proceso que ejecuta lo mismo que el proceso padre, pero podemos distinguir dónde estamos por lo que devuelve el for. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda adicional? ¿No? Vale. Esto se ha hecho con switch, da igual hacerlo con switch. Vale. ¿Qué jerarquía de procesos queda en este caso? A ver, ¿me lo decís? ¿Qué creéis que va a ocurrir aquí? En la siguiente transparencia. A igual a 1, for A igual a más 1, for A igual a más 1, print porcentaje de A. Bueno, la jerarquía ya la hemos medio adelantado, ¿verdad? Es la misma de antes. O sea, básicamente, fijaos, si lo que tenemos es esto, vale. Este primer proceso, ¿vale? No sé si lo veis bien ahí. Este primer proceso, a ver, hazme que voy a poner este primer proceso hará A igual a 1, ¿vale? Ay, perdón, este no es este, el cell, o sea, ay. Déjame, a ver, ¿dónde está el...? Bueno. Aquí. A igual a 1, ¿vale? A para este primero vale 1. Hace un for, construye este primero, que heredará, o sea, como va a compartir el código y el ejecutable y la imagen de memoria es una copia de la del padre. Luego la variable A también tiene el valor 1 inicialmente para este proceso.
¿vale? Para este proceso inicialmente tiene el mismo valor, pero cada uno tiene una copia de la variable diferente, ¿vale? Este proceso y este proceso tienen copias de la variable distintas, pero vale 1 porque es el valor que ha heredado inicialmente. A continuación, ambos, ¿vale? Ambos, cada uno por su cuenta, le suma 1 a A. Luego este por su cuenta le pondrá el valor a 2 y este por su cuenta le pondrá el valor, también a 2. ¿Vale? A continuación, de forma concurrente, este hará un for y este otro hará otro for, con lo cual compartirán las variables de memoria, se hace una copia de esas variables de memoria aquí y aquí. ¿Vale? Y ahora cada uno de ellos sumará esto, 3, por su cuenta, 3, 3 y 3. ¿Vale? Efectivamente, lo que ocurrirá, ¿cuántas veces se imprimirá esto? ¿Qué se imprime por pantalla? Pues se imprime o sea, básicamente se imprime A igual a 3 para todos ellos. Es decir, si modificamos el código en el hijo.2 y hacemos lo que nos dice la transparencia, que es eso, A igual a 1, A más 1 y A más 1, pues lo que hacemos es, aquí, fijaos, esto me lo puedo cargar, hago A igual a 1, aquí sería A igual a A más 1 y este sería A igual a A más 1, ¿no? Esto es lo que nos dicen. Y luego ponemos printf porcentaje de A. Bueno, pues si lo compilamos, cc hijo2.c menos o hijo2 y lo ejecutamos, voy a ejecutarlo. Ah, me falta A. Claro, me falta la variable A. Ahora sí compila, lo ejecuto y efectivamente son 4 veces el valor 3. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Nos preguntan, ¿qué ocurre si qué se imprime por pantalla? Ah, bueno, ¿en qué orden se imprimiría? ¿En qué orden? ¿Quién imprimiría el 3? ¿En qué orden se va a imprimir? ¿Me podéis decir? ¿Qué creéis que ocurrirá? ¿En qué orden se va a imprimir? Aleatorio. Efectivamente, no se sabe. Es eso. Depende de cómo el sistema operativo seleccione a los procesos. No se puede suponer ningún orden establecido. ¿De acuerdo? Luego, muy bien, muy bien. Vale. Si tenemos este otro código de aquí, venga, alguien que me diga, ¿qué es lo que se imprimiría? Y en qué, bueno, en orden ya sabemos, no va a ser, no lo vamos a saber, porque efectivamente aquí, ¿cuántos hijos tenemos aquí? O sea, ¿cuántos procesos tenemos? Tendríamos, como hemos hecho solo un for, pues hay 2, efectivamente, el padre y el hijo. ¿Qué se imprimiría? ¿Qué creéis que se imprimiría? 6 y 2. Efectivamente. Cada uno de los procesos, aquí antes del for, tiene una variable, o sea, cuando hacemos el for, aquí cada uno de ellos tiene una variable que es A. Lo que pasa es que el hijo le suma 5 e imprime y el padre le suma 1 e imprime. Luego, como son ejecuciones independientes, cada uno tendrá su copia de la variable de memoria. Eso es importante, que a veces os liáis y parece que las variables las comparten. No. O sea, cuando creas un for, es una copia de la imagen de memoria, con lo cual cada una, a partir de ese momento, cada uno tiene su imagen de memoria y los cambios que haga uno no los ve el otro, ¿vale? Cosa que cuando veamos los threads, en los threads sí se comparte variables de memoria, ¿de acuerdo? Ahí hay otra diferencia clara, ¿vale? Bien. Bueno, bien, hemos visto el for. ¿Alguna duda sobre el for?
en el chat queréis comentar alguna cosa de esta llamada. Pero una duda, no entendí por qué entra en el caso 0. O sea, ¿te refieres a esto? Esto. De aquí, vale. Es lo que os he dicho. O sea, el PID de los procesos no es 0, ¿vale? El PID de los procesos es un número distinto de 0. Pero la llamada for, ¿vale? La llamada for devuelve dos cosas diferentes. O sea, ¿estás de acuerdo conmigo que después de esta llamada aquí, justo en este punto de aquí, tenemos a dos procesos, un padre y un hijo? Sí, ¿no? Vale. Entonces, la diferencia donde radica son procesos distintos, con PID diferentes, que ejecutan el mismo código a partir de ahí, pero con una diferencia. La llamada for devuelve un valor entero, ¿vale? Que es 0 si es el hijo el que está ejecutando, o sea, es el hijo, o sea, como hay dos procesos ahí, al hijo le devuelve un 0 y al padre le devuelve el PID del hijo. Es decir, si el PID del hijo, como en este caso, era, bueno, no le tenemos el número, pero aquí, bueno, no tampoco, da igual, si el PID del hijo es 2700, pues al padre le devuelve la llamada for 2700. Y sin embargo al hijo, esa llamada for le devuelve 0. Por tanto, aquí tendremos dos procesos y por aquí no se van a ir, porque el for no les ha devuelto -1 a ninguno de los dos. Por aquí, ¿quién se va a ir? El hijo. Y por aquí, ¿quién se va a ir? El padre. Luego, por eso, el hijo se mete por esta rama y el padre se mete por esta. Ya está. ¿Vale? O en el ejemplo que teníamos, ¿vale? ¿Sí lo has entendido? O en el ejemplo que teníamos de hijo.c, el hijo se mete por esta rama y el padre se mete por esta otra. ¿De acuerdo? Vale, ¿alguna duda más? Porque es importante que lo entendáis y podemos invertir más tiempo si lo necesitáis, ¿no? Vale. Volvemos, por tanto, a otra llamada que es muy interesante también y que tiene que ver con los procesos, obviamente, porque estamos en gestión de procesos, y es la llamada ESEC, ¿vale? La llamada ESEC. Aquí, cuando hacemos un ESEC, lo que ocurre es que estamos en el mismo proceso. O sea, si tú tienes un proceso y ese proceso hace un ESEC, el proceso sigue siendo el mismo. ¿De acuerdo? Lo que cambia es que, o sea, el BCP va a ser el mismo, su PID va a ser el mismo, el PID del padre va a ser el mismo, el GID, etcétera. Pero lo que ocurre es que antes del ESEC, esto tenía una imagen del proceso que pues tenía su ejecutable, su código de texto, su código de datos, todo lo que necesita en memoria para poder ejecutarse. A partir del momento en que ese proceso hace un ESEC, el proceso se vacía, el mapa de memoria se vacía, se borra la imagen de memoria, se borra la descripción de la memoria, se borra el estado, los registros. Se conserva el PID del padre, el GID, etcétera, y se conservan también los descriptores abiertos previos a hacer el ESEC. Esto de los descriptores abiertos lo veréis en el tema del sistema de ficheros, ¿de acuerdo? Y a partir del ESEC, o sea, lo primero que se hace es un vaciado y a continuación se carga a partir de un ejecutable que tú le vas a especificar en el ESEC. O sea, la llamada ESEC tiene, entre otras cosas, tiene el nombre del ejecutable, ¿vale? Con el cual, junto con el objeto ejecutable y las bibliotecas dinámicas, se va a cargar una nueva imagen del proceso. Es decir, le estamos cambiando el mapa de memoria y a partir de ese momento se carga la nueva imagen y se carga el nuevo estado con una nueva dirección de arranque y empieza a ejecutar el ejecutable que tú le estás diciendo. Es como si a una persona le trasplantaran el cerebro y digamos, o sea, es la misma persona físicamente, pero lo que hace es otra cosa distinta. Bueno, pues aquí es lo que ocurre. O sea, a partir de ese momento el proceso es el mismo, pero va a ejecutar algo diferente. ¿De acuerdo? Y como parámetro del ESEC, veremos que le pasaremos ese ejecutable. Por tanto, fijaos que el ESEC no crea un nuevo proceso, no. Lo que hace es cambiar la imagen de memoria del proceso en cuestión. Y nos va a saltar a ejecutar algo totalmente distinto.
¿vale? ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, pues hay una gran cantidad de posibilidades, ¿vale? En esta tabla, ¿vale? Que la tendréis o en el libro, también lo veréis, o hay muchas alternativas de posibilidades a la hora de usar el ESSEC. Pero os digo rápidamente, ¿en qué se distinguen todas ellas? Fijaos, si nos fijamos en los nombres, está SQLP, SQVP, SQVE, SQVPE, SQLP, LE, bueno, varias, ¿no? Pero diferencias. Hay algunas que tienen una V y otras que tienen una L, ¿vale? Bueno, pues ahí hay una distinción. Dependiendo de si lo que le pasas es el nombre se lo pasas como una lista, el nombre del ejecutable y sus parámetros y sus argumentos, se lo pasas como una lista, ¿vale? El SQL se lo pasas como lista. Aquí le pasas el nombre del ejecutable y los argumentos correspondientes. Y el V, por el contrario, el ejecutable y los argumentos, o sea, el ejecutable se lo pasas como un nombre, pero luego los argumentos se los pasas como un vector de cadenas de caracteres, ¿vale? O sea que si tenemos V, lo pasamos como vector, luego veremos cómo lo usamos, ¿vale? No os preocupéis de momento, simplemente es la distinción. Y L como lista. Luego, tenemos otras alternativas. Cuando ponemos una P, ¿vale? Cuando ponemos una P, estamos diciéndole que, o sea, si no ponemos una P, le tenemos que dar el nombre completo del ejecutable, porque no usa la variable de entorno path. Luego, si queremos que use la variable de entorno path, es decir, cuando lo que os contaba el otro día, si no tuviera la variable de entorno path, tendría que usar /bin /sleep. Como /bin está en la variable entorno path, me basta con poner sleep y eso y ya lo encuentra. Bueno, pues aquí lo mismo, si pongo una P, pues ya encuentra los ejecutables que estén en el path, ¿vale? Si no pongo la P, pues no lo encontraría. Tendríamos que ponerle el nombre completo del ejecutable, desde el raíz, ¿vale? ¿Y qué más? Y luego algunos tienen una E. Eso es, cuando le pongo la E, es que le pasas el entorno, es decir, las variables de entorno se las pasas como un parámetro de la función, de la llamada al sistema. Si no tiene la E, utiliza el entorno del proceso. Con lo cual, ¿realmente qué tipo de llamadas vamos a usar? Pues principalmente, y ya os lo digo, esta y esta, SQLP y SQVP. ¿Por qué? Porque por un lado usa el path, ¿vale? Usa la variable de entorno path, con lo cual no tenemos que pasarle el nombre del ejecutable completo. Por otro lado, usa el entorno que tenga el proceso, con lo cual no tienes que pasarle el entorno como una variable adicional. Y las dos alternativas van a depender, el SQLP y el SQVP van a depender de cómo tengamos de accesible el ejecutable. Vamos a poner ejemplos de uso de SQLP y ejecutables y ejemplos de SQVP, ¿vale? De momento no os agobiéis demasiado con esto, pero ya os adelanto que las dos llamadas que vamos a usar principalmente y lo que hace estas dos llamadas, que son variantes de la misma, por así decirlo, permiten a un proceso pasar a ejecutar otro programa, otro código. El PID no cambia, lo único que cambia, cambia la imagen de memoria y el entorno se mantiene, salvo que tú le especifiques aquí la E. Espera, perdona, ¿qué me decís? ¿Se me ha cortado a mí solo? Hola, ¿me oís? ¿Me estáis oyendo bien? Vale. Bueno, siento a veces, vale, perfecto. A veces, obviamente, pues puede haber algún problema con la red o en vuestras casas o en la mía, no sé. O sea, espero que, de momento ya digo que no me han dado ningún problema, tengo una conexión bastante fiable, pero bueno, puede ser que efectivamente de vez en cuando pues se corte. Vale, pues repito de todas formas, para la gente que se ha quedado un poquito a medias, ¿vale?
Pues lo que os decía, que principalmente vamos a usar SLP y SQVP, ¿vale? ¿Y cuál de las dos elegiremos? Pues elegiremos aquella que nos interese dependiendo del problema. Os voy a poner un ejemplo donde me interesa usar el SQLP y otra donde interesa usar el SQVP, ¿vale? No os preocupéis que esto lo vamos a ver con ejemplos. Y lo que os decía, estas llamadas, que son variantes de la misma, de la llamada ESEC, permite a un proceso pasar a ejecutar otro programa, otro código, el PID va a ser el mismo, no estamos cambiando, ¿vale? ¿Qué más? Cambia la imagen de memoria del proceso, ¿vale? El entorno se mantiene salvo en la situación en la que se le especifique esta variable, pero ya digo que como no vamos a utilizar eso, pues normalmente vamos a usar el entorno que tuviéramos en el proceso antes de hacer el ESEC, ¿vale? Y mantiene en el BCP todas las informaciones que no son dependientes del programa, es decir, el PID, el PPID, el UID, bueno, el UID real y el GID real también se mantienen, y el UID y el GID efectivo depende. Suponed, porque claro, cuando hacemos un ESEC lo que estamos haciendo es pasar a ejecutar otro código. ¿Qué ocurre si ese código, ese ejecutable, tiene activado el BSET UID? Pues que si tiene activado el BSET UID ocurrirá que la identificación efectiva a partir de ese momento será la del propietario del ejecutable. Y si tiene activado el BSET-GID, ocurrirá lo mismo, que el GID efectivo de ese proceso a partir del momento que se ejecute ese será el del GID del propietario del ejecutable. O sea que depende, podríamos cambiar el UID y el GID efectivo, pero solo si están activados esos bits en el ejecutable correspondiente. Si no, seguiremos teniendo los mismos UID y GID que tuviéramos antes. Y todos los descriptores abiertos se mantienen. Eso sí, se crea una nueva pila con el entorno y los parámetros y las variables locales del main, porque fijaos que lo que estamos haciendo, o sea, no sé si todavía sois conscientes porque no hemos visto ningún ejemplo, pero lo que estamos haciendo es cambiarle lo que va a ejecutar, el código. Luego, obviamente, necesitamos una nueva pila con los parámetros y las variables locales asociadas a ese nuevo código que vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, por tanto, a que yo creo que es la mejor manera de que lo veamos. Bueno, antes de hacer ningún ejemplo, obviamente podemos hacer un ESEC sin hacer ningún for. De hecho, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer eso, ¿vale? Pero normalmente, claro, ¿qué pasa si tú haces un ESEC sin hacer un for? Pues que pierdes, por así decirlo, el control de ese proceso, porque a partir de que haces el ESEC, ¿qué ocurre? Que le cambias el mapa de memoria. Entonces, a tu código, ya, si le cambias el mapa de memoria y vas a otro ejecutable, al código en el que estás ya no puedes acceder. Es decir, si tú aquí haces un ESEC en algún sitio, esto que va detrás del ESEC solo es alcanzable si ha habido un error. ¿Por qué? Porque si no ha habido un error, saltaremos a ejecutar este programa al inicio de ese programa. ¿Lo veis? Luego, normalmente, muchas veces, lo que se hace es, se hace un for y luego se cambia el mapa de memoria, por ejemplo, del hijo, y se le pone a ejecutar otra cosa totalmente distinta. ¿Vale? Pero vamos a hacer ejemplos tanto con for como sin for, para que entendáis qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo me sigue? ¿Alguna pregunta antes de ponernos a hacer un ejemplo? ¿Alguna duda que tengáis? De momento, insisto, no es que todavía seguramente tengáis muchas dudas porque no lo hemos probado. Entonces, bueno, pues hasta que no juguemos un poco con ello, pues es lógico que sea complicado, ¿vale? Que es difícil que lo entendáis a la primera. Pero bueno, vamos a hacer un primer ejemplo y a -10 ya dejamos la clase, que es bastante densa y no hemos hecho ningún descanso ni nada. Y el próximo día ya haremos más ejemplos. Os voy a hacer un primer ejemplo donde no hay for, simplemente vamos a usar uso ese, que lo voy a llamar, da igual. ¿Vale? Y lo único, a ver, me voy a poner por aquí el manual y voy a empezar usando el SQLP, ¿vale? Aunque todas las variantes, por así decirlo, del SQ aparecen en el manual, ¿vale?
Bueno, lo primero de todo es incluirme este fichero de cabecera, como siempre. A ver, al principio me voy a quitar esto. Vale. Me construyo un main. Ok. ¿Y qué te quiero hacer? Vale, voy a hacer un programa en el que voy a imprimir alguna cosa y luego voy a cambiarle la imagen de memoria, ¿vale? Entonces, aquí, PIDT, PID, obtengo su PID, lo imprimo. Como lo voy a tener que imprimir, me voy a incluir el estandario, que ya sé que lo necesito cuando tengo el printf, ¿vale? Esto luego ya, pues cuando estéis más, cuando tengáis más práctica, pues esto lo haréis mucho más ligero vosotros, etcétera. Pero bueno, porcentaje de barra n y PID, ¿vale? Imprime su PID. Y a partir de ahí, lo que voy a hacer es cambiarle la imagen de memoria. Entonces hago exec lp y el lp es este de aquí que le paso el nombre del ejecutable y luego se repite el nombre del ejecutable y los argumentos correspondientes, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que este proceso ejecute un ls, por ejemplo, ¿vale? Que es un ejecutable, le hago ls, el ls le puedo pasar parámetros, por ejemplo, -l, y cuando termino le pongo un null. Eso lo que hace es que a partir de este punto, este proceso que estaba haciendo esto pasa a ejecutar ls. Luego, si yo ahora busco el PID, ¿estáis de acuerdo conmigo que esto es incorrecto? Esto de aquí, ¿o no tiene sentido? Ahí. Ahí, esperad. Aquí. ¿Estáis de acuerdo? Ahí, aquí. Es que lo tengo mayúscula, por eso me está dando problemas. Vale. Y aquí. Vale. ¿Estáis de acuerdo que esto no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido poner esto aquí? ¿Por qué? Por lo que antes os decía. Si esto funciona correctamente, yo voy a pasar a ejecutar el ls. Luego, aquí solo puedo poner, detrás del LP, solo puedo poner sentencias que sean de error. Es decir, algo como esto, error exec. Y un return 1, por ejemplo. ¿Vale? Y ya está. Con eso estaría. ¿Vale? Entonces, lo vamos a compilar. gcc uso exec -o uso exec. Lo vamos a probar. Imprime el PID y luego me hace el ls, ejecuta un ls. Le he cambiado el mapa de memoria. Alan se ha puesto a ejecutar ese mismo proceso, se ha puesto a ejecutar un ejecutable que es el ls y por tanto me ha impreso eso de ahí. ¿De acuerdo? Veis que la variable de entorno del directorio actual, la copia, o sea, es la misma de ese proceso, con lo cual está en el mismo directorio en el que yo estoy ahora mismo, que es este de aquí, y efectivamente equivale a hacer un ls-l, como podéis ver. ¿Vale? ¿Todo el mundo ha entendido esto? El próximo día vamos a ver ejemplos más detallados sobre el uso de exec, también veremos SVP, veremos cómo combinar for con exec, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver muchos más ejemplos. Insisto, al final del tema os pondré todo bien organizado con todos los ejemplos que hagamos en clase, ¿vale? Así que no hace falta que os pongáis a copiar ni nada parecido, ¿vale? Entonces, si os parece bien, cerramos ya la sesión. A ver, me preguntáis, cuando se te pasa la lista te dicen que debes terminarla en un null. Sí, lo he hecho. Mira, sí, no sé si lo habéis visto, pero voy a compartir de nuevo otra vez. Hace un momento. Efectivamente, cuando es lo que he hecho, le he pasado la lista como... Primero se pone el nombre del ejecutable, luego se repite el nombre del ejecutable, los parámetros y al final un null. Es así como lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Vale, pues lo dicho, si no hay ninguna otra duda adicional, que creo que no, porque todo el mundo, cuando se... Vale.
¿Y por qué pones ahí un null? Ah, vale, que es que era una respuesta, perdonad. Pues eso, porque tienes que poner un null al final para que, como la llamada recibe un número variable de argumentos, para que identifique cuándo termina, ¿vale? Entonces tienes que poner un null al final. Y ya está. Dejo de grabar la sesión, ¿vale? Y os agradezco vuestra atención y, a ver, grabación en curso, a ver si me dejan detener la grabación. Y nos vemos el próximo.